Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Capítulo 23. La muerte. Usted ha hecho tanto por las almas del purgatorio que cuando muera seguramente la escoltarán hasta el cielo varios miles de almas y no tendrá que, oh no puedo imaginarme ir al cielo sin pasar por el purgatorio, porque cada error va sumando. Dios me ha dado a conocer tanto mediante mis contactos con las almas del purgatorio que mi responsabilidad es mucho mayor. Debemos sufrir en relación con nuestro conocimiento. Sin embargo, espero recibir un poco de ayuda en este aspecto. ¿Qué sucede con las personas que se suicidan? ¿La ha visitado alguna? Sí, me han visitado muchas. Lo que les sucede depende totalmente del motivo por el cual lo hicieron. Muchos han venido a preguntarme sobre ellas, pero hasta el momento solo se ha perdido una. En la mayoría de los casos, los más culpables son quienes las difamaron, los que se negaron a ayudarlas o las acorralaron, y de este modo hicieron que perdieran la cabeza. En casos así, los más culpables son otras personas. Quienes se suicidan, sin embargo, lamentan lo que hicieron. A menudo, el suicidio es consecuencia de una enfermedad. Si uno trata a una persona saludable correctamente, difícilmente llegará a ese extremo. ¿La han visitado almas que murieron por sobredosis de drogas? ¿Están perdidas? Me han visitado algunas, pero una vez más lo que les sucede varía. En cuanto a los adictos crónicos, realmente no pueden hacer nada a menos que Dios intervenga con gran poder. En muchos casos los médicos dicen correctamente, fue la droga. Sin embargo, incluso así deben sufrir mucho. Las drogas fuertes son definitivamente satánicas y se debe rezar mucho contra esos demonios sin lugar a dudas. Muchos adictos se han curado en la actualidad sin pasar por esos horribles síntomas de abstinencia. Y cuando sucede, se debe siempre a nuestra Madre y a San Miguel, que expulsan a Satanás. Los traficantes de este veneno lamentarán profundamente sus acciones cuando tengan que repararlas y expiarlas, si no es que se han perdido por completo. ¿Puede contarme el caso de alguien que se haya salvado al cambiar radicalmente su postura, justo cuando le llegó el momento de la muerte inminente? Sí, una vez vino a verme una persona con dos nombres de difuntos, el de un hombre y el de una mujer, para que averiguara qué les había sucedido. Cuando le pedí que me contara un poco acerca de sus vidas, se negó y me dijo que los había traído para averiguar si yo decía la verdad. Accedí y esperé hasta que un alma del purgatorio me diera las respuestas de ambos casos. Un mes después regresó. Me preguntó si ya tenía las respuestas y asentí. El hombre se encontraba en el purgatorio más profundo y todavía no podía ser liberado de ese lugar, mientras que la mujer se había ido directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Le entregué el papel donde había escrito lo que me habían dicho y se quedó impactado. Me acusó entonces de ser una farsante. Le pregunté por qué decía eso y le pedí que me contara más sobre esas dos personas. Según mi invitado, el hombre había sido el más piadoso de todos los sacerdotes de su zona. Siempre iba a misa media hora antes y luego se quedaba más tiempo que los demás. Y continuó halagándolo largo tiempo. Me contó también que la mujer había vivido una vida muy mala y me enumeró muchos de los pecados graves que había cometido para convencerme. Cuando terminó, debo admitir que yo misma estaba un poco insegura y acordé preguntar una vez más sobre esas personas, esta vez con alguna explicación. Probablemente, pensé, había escrito la respuesta incorrecta junto a los nombres y se habían mezclado. Así que esperamos más tiempo para obtener una segunda respuesta. Llegó y me dijeron lo mismo. El hombre se encontraba en lo más profundo del purgatorio y la mujer se había ido directamente al cielo. La explicación es la siguiente.
La mujer murió en primer lugar y lo hizo atropellada por un tren. No se trató de un suicidio, debió haber tropezado o resbalado. En el instante en que se dio cuenta de que su muerte era inevitable, le dijo a Dios: «Estoy de acuerdo en que me lleves, porque por lo menos así no podré insultarte más». Esta sola frase o pensamiento borró todo y se fue al cielo sin pasar por el purgatorio. El sacerdote, al contrario, había sido todo lo que este hombre había dicho de él. Sin embargo, nunca dejó de criticar a aquellos que no iban a misa tan temprano como él, y hasta se había negado de enterrar a esta otra mujer en el cementerio por mala reputación que tenía entre los feligreses. Sus constantes críticas y juicios, como por ejemplo sobre esta mujer, lo condujeron a lo más profundo del purgatorio. Esto nos muestra que nunca, pero nunca, debemos juzgar o sospechar aquello que creemos que sabemos. Mi visitante reconoció estas verdades, me perdonó con el corazón y se fue contento con las noticias que ansiosamente esperaban en el lugar de donde procedía. Al estar presente en la muerte de una persona, ¿existen señales que indiquen que se ha ido directamente al cielo? Probablemente, pero estas no siempre nos las revelan todo. Lo que es cierto, sin embargo, es cuando una persona experimenta una muerte extremadamente terrible, con ira o violencia, es seguro que deberá sufrir mucho o que está totalmente perdida. También hay que tener cuidado con el otro extremo, porque hasta un gran santo, como yo y varios millones de personas llamaríamos así como el Padre Pío, que murió en paz y hasta feliz, también debió pasar un tiempo corto en el purgatorio. Las muertes en paz son hermosas y conducen a la belleza, y las muertes feas son horribles y conducen a un mayor sufrimiento. Pero intentar ser más preciosos es, como ya he dicho antes, algo arriesgado. ¿Responde Dios de una manera especial cuando una persona da su vida por otra? Las almas del purgatorio me han dicho que morir por otro, ya sea en su lugar o al intentar rescatarlo, es siempre una muerte santa. Esto significa que dicho acto borrará mucho de lo que aún debía purificarse. Aproximadamente hace 20 años, conocí a un hombre joven que no tenía la fama de ser muy devoto. Lo conocía porque él y su familia eran mis vecinos. Sin embargo, una característica muy evidente y buena de su personalidad era que siempre insistía en ayudar a los demás. Un día muy frío de invierno, este hombre escuchó gritos de auxilio que provenían de afuera y salió a ver qué sucedía. Su madre intentó persuadirlo, pidiéndole que se quedara, porque sabía que siempre se arriesgaba mucho. Ella prefería que acudiera otro en esa ocasión. Sin embargo, no pudo detenerlo y salió al rescate de quien gritaba. Mientras se encontraba fuera, una avalancha de nieve en polvo se le vino encima y se lo tragó. Le encontraron muerto al día siguiente. Otros jóvenes, al enterarse, dijeron: «No nos gustaría morir así». «¿Qué queréis decir con eso?», les pregunté. «Ya sabe todas las cosas que ha hecho. Pensad lo que queráis, pero morir así, para salvar a alguien, descarta toda posibilidad de que se haya perdido. Siempre es una muerte santa». Solo 2 días después, este hombre se me apareció y me dijo que necesitaba únicamente 3 misas para ser liberado. Expresé cierta sorpresa y me dijo: «Como morí intentando salvar a otra persona, Dios se ocupó de todo lo demás». A lo que añadió: «Nunca podría haber experimentado una muerte tan feliz». Entonces, ¿debe existir alguna diferencia entre morir intentando salvar a alguien o morir a causa de una imprudencia? Oh, sí. Si una persona muere simplemente porque se puso en una situación de riesgo, no significa que fuera su hora de morir. Si el accidente sucede sin culpa por parte del difunto, esto quiere decir que Dios lo llamó a su presencia. Sin embargo, cuando tiene la culpa, entonces esa misma persona fue quien lo provocó. Conozco a un joven que murió en un accidente de moto por conducir por encima del límite de velocidad permitido. Me contó más adelante
que si hubiera sido más cuidadoso, Dios le habría dado otros 30 años de vida. Cuando le pregunté si estaba listo para la eternidad, me dijo que no, pero que Dios da la oportunidad de arrepentirse a todo aquel que no lo desprecie. Y este joven estaba totalmente arrepentido.